Bienvenidos a Explorando Rutas. Nos encontramos aquí, en lo más profundo de la cordillera de los Andes, oculto entre montañas imponentes y caminos olvidados. Aquí existe un pueblo fantasma donde el tiempo se detuvo. Un lugar donde la historia aún resuena entre las paredes derruidas y los ecos de una vida minera que desapareció sin dejar rastro. Hoy, en Explorando Rutas, nos adentraremos en el enigmático pueblo minero abandonado del volcán, donde cada piedra cuenta una historia y cada rincón guarda un misterio. Pero cuidado, dicen que no estamos solos aquí. ¿Realmente está deshabitado o algo quedó atrapado en el tiempo? ¿Qué secretos esconde este pueblo perdido? Quédate hasta el final porque te revelaré algo que podría cambiar la historia de este lugar para siempre. Antes de comenzar esta exploración llena de historia y misterio, recuerda que tú también puedes formar parte de esta aventura. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún recorrido por los lugares más asombrosos del mundo. Ahora sí, prepárate, porque esto es Explorando Rutas. El pueblo minero del volcán tiene sus orígenes en el siglo XIX, cuando la fiebre de la minería impulsó la exploración de los rincones más inhóspitos de Chile en busca de riquezas ocultas en la cordillera. Fue en 1841 cuando se descubrieron importantes vetas de cobre en esta zona de San José de Maipo, atrayendo rápidamente a empresarios, trabajadores y familias enteras que vieron en este remoto paraje una oportunidad de prosperidad. Con el paso del tiempo, el asentamiento comenzó a crecer, y lo que en un principio era un simple campamento de mineros se convirtió en un pueblo con infraestructura básica, donde operaban barracas para los obreros, almacenes de provisiones e incluso una pequeña capilla. La minería no solo movía la economía local, sino que también moldeaba el estilo de vida de sus habitantes, quienes dependían completamente de la extracción del mineral para subsistir. La actividad minera en el volcán se desarrolló en un entorno extremo, con inviernos crudos que muchas veces dificultaban la extracción y transporte del mineral. Sin embargo, la riqueza del cobre y su alta demanda en mercados nacionales e internacionales mantuvieron la explotación en marcha durante décadas. Para facilitar la logística, se construyeron caminos rudimentarios y, posteriormente, un ferrocarril que permitió trasladar el cobre desde las profundidades de la montaña hasta Santiago y otras localidades industriales. A pesar de las duras condiciones de trabajo y los riesgos inherentes a la minería de la época, el volcán prosperó y llegó a albergar una comunidad estable, con familias que hicieron de este inhóspito lugar su hogar. No obstante, como muchos otros pueblos mineros de Chile, la extracción del recurso comenzó a disminuir, y con ello la población fue desapareciendo progresivamente, hasta que finalmente el volcán quedó completamente abandonado, convirtiéndose en un testigo silencioso de un pasado de esfuerzo, sacrificio y ambición. Las vetas más destacadas de extracción de cobre en el pueblo minero del volcán fueron La Poderosa, El Volcán y Las Merceditas, cada una con una historia única dentro del auge minero que vivió la zona a finales del siglo XIX y principios del XX. La Poderosa se convirtió en la principal fuente de riqueza del pueblo, con una alta concentración de cobre que atrajo a cientos de mineros y empresarios dispuestos a invertir en su explotación. Su nombre no era una exageración. Esta veta albergaba uno de los depósitos de cobre más codiciados de la zona, con túneles que se adentraban profundamente en la montaña y galerías que, según relatos de la época, parecían no tener fin. El cobre extraído de esta mina era transportado en carretas hasta los centros de procesamiento, donde se fundía y preparaba para su envío a otras regiones de Chile y el extranjero. La fiebre minera en torno a La Poderosa llevó al crecimiento del pueblo, con la construcción de viviendas, comercios y una infraestructura básica para sostener a la creciente comunidad de trabajadores y sus familias. Por otro lado, la veta del volcán, que llevaba el mismo nombre del pueblo, también desempeñó un papel crucial en la actividad minera de la región. Esta mina se caracterizaba por su dificultad de acceso, lo que obligó a los ingenieros de la época a desarrollar sistemas de transporte innovadores, como pequeños tranvías mineros y pasarelas colgantes que desafiaban la gravedad en las laderas escarpadas de la montaña. A diferencia de La Poderosa,
cuya extracción era más regular y sostenida. El volcán tuvo periodos de auge y decadencia debido a las dificultades geológicas y técnicas que presentaba su explotación. Finalmente, las Merceditas, aunque más pequeña en comparación con las otras dos, se destacó por la pureza de su cobre, lo que la convirtió en una mina altamente rentable en sus mejores años. Sin embargo, como muchas explotaciones de la época, la sobreexplotación de los recursos y la falta de tecnología avanzada llevaron al agotamiento de estas vetas, marcando el inicio del declive del pueblo minero y su eventual abandono. Hoy, los restos de estas minas y sus túneles silenciosos siguen siendo testigos de una era de prosperidad que quedó sepultada en la historia. Este pueblo minero abandonado se encuentra a una altitud aproximada de 1.400 metros sobre el nivel del mar, una altura considerable que influyó significativamente en la vida de quienes alguna vez habitaron este rincón perdido en la cordillera de los Andes. Esta elevación, si bien no es extrema en comparación con otras localidades de la alta montaña, sí generó un ambiente hostil que marcó el carácter y las condiciones de vida de sus pobladores. Las bajas temperaturas en invierno, las constantes ráfagas de viento y la escasez de oxígeno fueron desafíos diarios para los mineros y sus familias, quienes debieron adaptarse a un entorno donde la naturaleza imponía sus reglas. Durante los meses más fríos, las nevadas podían aislar el pueblo por semanas, dificultando el acceso a suministros y obligando a sus habitantes a depender completamente de los recursos almacenados con antelación. Vivir y trabajar a esta altitud implicaba enfrentar constantes cambios en la presión atmosférica, lo que no solo afectaba la salud de los mineros, sino también la estructura misma del pueblo. Con el tiempo, la exposición a los elementos aceleró el deterioro de las construcciones y la maquinaria, dejando como testigos mudos a las ruinas que hoy vemos. Además, la altura y la geografía montañosa influyeron en la planificación del asentamiento, obligando a los ingenieros de la época a diseñar caminos zigzagueantes y construir viviendas y estructuras en terrenos irregulares y escarpados. Esto también afectó la movilidad dentro del pueblo, pues cualquier desplazamiento requería un esfuerzo mayor debido a la falta de oxígeno y la inclinación del terreno. Para los mineros, trabajar en estas condiciones extremas significaba un desgaste físico mucho más severo. La combinación de esfuerzo intenso, polvo en suspensión y aire más delgado generaba problemas respiratorios y fatiga constante. Algunos trabajadores experimentaban síntomas de mal de altura, conocidos como apunamiento, caracterizados por mareos, dolor de cabeza y falta de aire. Sin embargo, la necesidad de sustento los obligaba a seguir adelante, extrayendo los valiosos minerales que dieron origen al pueblo. Además del cobre, la zona del volcán también se destacó por la explotación de yeso, un material ampliamente utilizado en la construcción y en diversas industrias. Esta actividad se llevaba a cabo en las cercanías de los actuales Baños Colina, una serie de termas naturales situadas a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. En ese remoto paraje, los mineros extraían grandes bloques de yeso de las formaciones rocosas, un trabajo arduo que exigía el uso de herramientas rudimentarias y una gran destreza para evitar derrumbes o accidentes en la inestable geología del lugar. Una vez extraído, el yeso debía ser trasladado hasta el pueblo del volcán para su procesamiento y posterior comercialización, pero debido a la complejidad del terreno y la altitud extrema, el transporte convencional resultaba impráctico. La solución fue la construcción de un aerocarril, un sistema de transporte aéreo basado en cables y poleas, que permitía movilizar el material de forma eficiente y segura desde las alturas de la cordillera hasta el pueblo. El aerocarril del volcán fue una auténtica hazaña de la ingeniería para la época, pues su estructura debía soportar las duras condiciones climáticas de la cordillera, incluyendo fuertes vientos, nevadas y temperaturas extremas. Funcionaba mediante una serie de torres metálicas y cables tensados que transportaban grandes contenedores de yeso en un recorrido de varios kilómetros hasta la estación de acopio en el pueblo. Desde allí, el material era empaquetado y enviado a distintos puntos del país, principalmente a Santiago, donde abastecía la creciente demanda de la construcción en el siglo XIX. Sin embargo, con el declive de la actividad minera en la zona y la modernización de los métodos de transporte,
el ferrocarril dejó de operar y con el paso del tiempo quedó completamente en desuso. Hoy, solo quedan algunos vestigios de esta impresionante estructura, corroída por el paso de los años y cubierta por la vegetación, como un recordatorio silencioso de la época dorada del volcán, cuando la minería y la ingeniería desafiaban las implacables condiciones de la alta montaña. Durante su época de esplendor, el pueblo minero del volcán contaba con un cine que se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro y distracción para los trabajadores y sus familias. En un contexto de arduas jornadas laborales, con temperaturas extremas y una vida aislada en lo alto de la cordillera de los Andes, este cine representaba un escape a la rutina, un lugar donde las luces se apagaban y por unas horas los mineros podían sumergirse en historias de ficción, comedias o noticias del mundo exterior. Su existencia evidencia la importancia que tenía el entretenimiento en comunidades mineras, donde el aislamiento y las condiciones de trabajo podían ser duras y agotadoras. Sin embargo, con el declive de la actividad minera y el progresivo abandono del pueblo, el cine dejó de proyectar películas y poco a poco fue transformándose en una escuela primaria para los hijos de los trabajadores que aún quedaban en la zona. La reutilización del espacio reflejó una adaptación a las nuevas necesidades de la comunidad, marcando el paso de una etapa de ocio y esparcimiento a una de educación y formación para las futuras generaciones. Aunque hoy el edificio solo es un vestigio de lo que fue, sus paredes aún susurran historias de un tiempo en que la vida bullía en el volcán, recordándonos que, en medio del abandono, siempre quedan rastros de la cultura y la identidad, quienes habitaron estos parajes olvidados. El ferrocarril militar de Trocha Angosta fue una pieza clave en el desarrollo del pueblo minero del volcán, proporcionando una conexión esencial entre esta remota localidad y el resto del país. Su construcción comenzó en 1906 como parte de un ambicioso plan para extender las líneas ferroviarias hasta las zonas más alejadas de la cordillera, facilitando así el transporte de minerales y suministros. Sin embargo, debido a la complejidad del terreno y las condiciones climáticas extremas, la obra tardó casi una década en completarse. Finalmente, en 1914, el ferrocarril llegó al pueblo de El Volcán, convirtiéndose en un medio de transporte fundamental para la actividad minera. En sus primeros años, la línea operaba exclusivamente para carga, permitiendo que los minerales extraídos, como cobre y yeso, fueran transportados de manera más eficiente hasta Santiago y otras ciudades industriales. Esto impulsó significativamente la economía local, permitiendo que la comunidad minera creciera rápidamente en torno a la estación ferroviaria, que se transformó en un punto neurálgico del pueblo. Con el paso del tiempo y el crecimiento de la población en el volcán, el ferrocarril comenzó a ser utilizado también para el transporte de pasajeros. En 1950 se habilitó oficialmente un servicio regular que permitía a los trabajadores mineros y sus familias viajar a otras localidades, facilitando su acceso a servicios médicos, educación y comercio en lugares más desarrollados. Sin embargo, con la progresiva disminución de la actividad minera en la zona y la modernización de los sistemas de transporte por carretera, el uso del ferrocarril fue decayendo. En la década de 1970, el servicio se volvió cada vez más esporádico y, finalmente, en 1985, el tren realizó su último viaje, marcando el fin de una era para el volcán. A pesar de su desaparición, aún quedan vestigios de la antigua vía férrea y la estación en ruinas, recordándonos el papel fundamental que jugó el ferrocarril en la vida y el auge de este enigmático pueblo minero. Este pueblo minero abandonado está ubicado a unos 64 kilómetros de Santiago, en pleno corazón de la cordillera de los Andes, específicamente en la ruta G25, conocida como el Camino al Volcán. Esta ruta serpentea a lo largo del imponente paisaje montañoso del Cajón del Maipo. Es uno de los destinos más impresionantes de la región metropolitana. El volcán se encuentra a una altitud de aproximadamente 1.400 metros sobre el nivel del mar, lo que le confiere un clima frío y una vista panorámica espectacular hacia el valle y las montañas circundantes. La ubicación geográfica de este pueblo minero lo hacía un punto estratégico para la explotación de las minas de cobre y yeso de la zona, pero también lo convirtió en un lugar aislado, rodeado por la majestuosidad de la naturaleza.
La ruta que lleva hasta allí es famosa por sus paisajes de montaña, con senderos que, aunque ya no tan transitados, siguen siendo utilizados por aventureros y turistas en busca de explorar este rincón olvidado de la historia minera de Chile. El acceso al volcán es relativamente sencillo desde Santiago, pero a medida que te acercas, la sensación de estar viajando hacia un lugar remoto y lleno de misterios se hace cada vez más palpable. Actualmente el pueblo del volcán se encuentra deshabitado, pero su historia y las huellas del pasado siguen allí, inmóviles y desmoronándose lentamente. Las calles, antes transitadas por mineros y sus familias, ahora están llenas de escombros, casas vacías y estructuras que resisten al paso del tiempo. Lo que una vez fue un vibrante centro de actividad minera, con su ferrocarril y comercios, ahora es un fantasma del pasado, envuelto en un aura de misterio y silencio. Sin embargo, el volcán sigue siendo un atractivo para los turistas y aventureros que buscan adentrarse en los secretos de este lugar olvidado por muchos, pero nunca por aquellos que sienten la fascinación por la historia. Las ruinas de lo que alguna vez fue un cine, la escuela primaria y otras edificaciones, cuentan la historia de una comunidad que se disolvió con el colapso de la actividad minera en la zona. A pesar de la desolación, el lugar mantiene su magnetismo y su capacidad para invocar la nostalgia de un tiempo que ya no existe. En cada esquina del volcán parece resonar un susurro de lo que fue y un eco de lo que pudo haber sido, un testimonio de la resistencia del pasado ante la indiferencia del presente. La flora del volcán es un reflejo de la biodiversidad que caracteriza a la zona cordillerana de Chile, donde las especies vegetales se adaptan a un clima riguroso y altitudes elevadas. Entre los árboles, arbustos y plantas que emergen en esta área destacan algunas especies autóctonas como el quillay, el peumo y el boldo, que se entremezclan con plantas más pequeñas como el dedal de oro y diversas especies de cactus que crecen en terrenos áridos y rocosos. La vegetación, resistente a los fríos intensos de la cordillera, crea un paisaje único y sobrecogedor, que se complementa con las plantas que brotan en las quebradas y vertientes cercanas, donde el agua es más abundante. La fauna, por su parte, también se caracteriza por una diversidad notable. A lo largo de los senderos que rodean el pueblo, es posible avistar aves como el tucúquere y el cóndor de los Andes, que sobrevolan el lugar con majestuosidad. En el suelo, el zorro colorado y el puma chileno recorren las laderas, mientras que una variedad de roedores y reptiles también habitan la zona, adaptándose a su entorno de altas temperaturas durante el día y fríos extremos por la noche. La presencia de estos animales, junto con la vegetación única, convierte el volcán en un refugio natural donde la vida silvestre se entrelaza con las ruinas de este antiguo pueblo minero, formando un ecosistema fascinante que destaca en la cordillera central de Chile. El pueblo del volcán se encuentra a orillas del río Volcán, un afluente crucial del río Maipo, cuyas aguas bajan desde las alturas, cruzando una de las regiones más imponentes del país. Este río ha sido la columna vertebral de muchas de las actividades que una vez sucedieron en la zona, desde el transporte de minerales extraídos de las minas cercanas hasta el sustento básico para la vida de sus habitantes. La importancia del río Volcán no solo radica en su función ecológica, sino en su valor histórico para la industria minera, pues su agua se utilizaba para la molienda de minerales y para diversas actividades relacionadas con la extracción de cobre. A medida que avanzamos por los vestigios del pueblo abandonado, es fácil imaginar cómo ese río, ahora en calma, fue testigo de la rutina diaria de una comunidad próspera que dependía de su cauce para prosperar. Hoy, sin embargo, sus aguas parecen murmurar en silencio, guardando secretos de una época dorada que se desvaneció rápidamente, dejando tras de sí solo recuerdos y ruinas. Las formaciones geológicas de la zona son, sin duda, uno de los aspectos más fascinantes del volcán. El pueblo se encuentra rodeado por una serie de estructuras rocosas que fueron modeladas por los intensos procesos volcánicos que dieron forma a la cordillera de los Andes. Entre estas formaciones destacan las rocas ígneas, de origen volcánico, que componen gran parte del paisaje, testigos de erupciones pasadas y de una actividad geotérmica que ha marcado la historia del lugar. A lo largo de los años, los procesos de erosión han ido moldeando las rocas de manera única, creando un paisaje que parece sacado de otro mundo.
La interacción entre la geología y la historia humana en el volcán es una mezcla fascinante de lo natural y lo creado por el hombre, donde la Tierra misma parece contar historias olvidadas. Hasta aquí hemos llegado en esta exploración por el volcán. Cada rincón nos contó un fragmento de su pasado, desde su auge minero hasta su inevitable abandono, dejando huellas imborrables en la cordillera. Si te gustó este recorrido, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo juntos los lugares más asombrosos y desconocidos. Nos vemos en la próxima ruta. Hasta la próxima, exploradores.